Muy buenas tardes, ¿cómo les va amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a todos? Ahí damos inicio a esta célula, un gusto enorme, la verdad, poder compartir con ustedes este momento. Gracias a todos aquellos que están haciendo su tiempo, que se están permitiendo entrar, aquellos que lo van a hacer a través de videollamada, aquellos que lo van a hacer a través del grupo. La verdad que les agradezco de todo corazón que hoy se puedan conectar. La verdad que me es una bendición. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este momento. Y gracias, sinceramente, gracias, porque sé que cada uno dispone de su tiempo para buscar de Dios, para buscar del Señor. Y esto es fundamental poder darnos estos momentos y estos tiempos para buscar de nuestro Dios. Creo que no... A ver, cuando una persona logra entender lo bueno y lo lindo de buscar al Señor, no hay nada mejor. Así que, Mario, muy bienvenido. Leandro, querido. Jaime, querido. Un placer, chicos. Buenas noches, Jaime, ¿cómo anda? Buenas noches, líder. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder verlos. Marcelo, querido, también. Qué gusto verlos. Gonzalito. Así que, amigos queridos, sé que por ahí se ve un poco oscuro y es mi cámara que anda un poquito mal, pero bueno, por acá estamos. Yo los puedo ver, gracias a Dios, muy bien. Así que, chicos, un placer poder compartirles este mensaje de célula. Les pido perdón porque me atrasé un poquito, pero fue para poder mejorar la conectividad, para poder vernos bien hoy. Así que, chicos, antes que nada, Mario, Gonza, Leandro, Jaime, Marce, me gustaría que pudiéramos arrancar esta oración con lo que corresponde, con una buena oración. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? Allí en su lugar, en su casa, ¿me escucha? ¿Se puede escuchar? ¿Me estará escuchando bien? ¿Se escucha poquito? A ver ahí si mejora un poquito. Se escucha muy poco por la llamada. A ver, a ver, a ver. Por ahí a lo mejor es mejorando un poquito esto. Si lo acerco un poquito ahí, ¿se escucha un poco mejor o se sigue escuchando más o menos? A ver si se escucha, si ahí mejora. A ver si se acomoda un poquito ahí. ¡Oh, Cristian querido! ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo andan? Muy bien, amigo. Ahí se escucha un poco mejor. Hay un poco de silencio en el micrófono. Ah, buenísimo. Ahí, me alegro. Allá me están escuchando perfecto por Face. Me interesaba que me pudieran escuchar bien ahí por la videollamada. Así que bueno, chicos, ya si me está pudiendo escuchar, yo les quería invitar a que me acompañe a orar. Para empezar la célula y para que esta célula realmente pueda ser de bendición, me gustaría que pudiéramos orar, ¿sí? Y le voy a pedir a mi amigo Leandro para que él no lo tome por sorpresa, que vaya pensando una palabra para la ley de la prosperidad para el final de la célula. ¿Puede ser, Leandro, querido? Buenísimo, buenísimo entonces. Bueno, chicos, un placer poder empezar con ustedes esta célula y allí le invito a que me acompañe en oración en esta hora, ¿sí? Vamos a empezar esta célula orando y entregándole a nuestro Dios este momento que vamos a poder compartir en este momento, ¿sí? Chicos, la verdad que les agradezco de corazón que usted disponga este tiempo y vamos a arrancar orando, ¿sí? Buen Dios precioso, amado Dios, gracias te damos en esta hora por este tiempo, por este momento. Amado Dios, queremos descansar en ti. Te entregamos a ti todo malestar, todo cansancio, todo daño, todo lo que pudimos vivir a lo largo del día. Hoy queremos descansar en este tiempo. Que como indica tu palabra, sea este el momento en como lo dices tú. Dice que si alguno creyera en ti, en su interior,
correrán ríos de agua viva. Por eso creemos en esta hora que así como el agua refresca a un hombre, así como el agua da vida a un ser humano, así como el agua trae un regocijo a la persona sedienta, de la misma manera hoy tu Santo Espíritu sea para nosotros ese regocijo, que tú tomes control de toda línea telefónica, que tú permitas, buen Dios precioso, poder compartir esta célula sin ninguna interferencia, sin ninguna interrupción. Que cada uno de aquellos que hoy tenga la bendición de poder conectarse, lo pueda hacer y le pueda ser de bendición este mensaje que vamos a compartir hoy. Buen Dios maravilloso, te adoramos, agradecemos tu amor, agradecemos tu gracia y tu preciosa y maravillosa misericordia con que tú nos cuidas, nos sostienes y nos bendices día a día. Que hoy seas tú el que nos ministres a través de lo que nos has de enseñar y que esta pueda ser una célula de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, quisiera hoy, si usted tiene allí su Biblia, si no tiene su Biblia, anote este versículo. Dice esta palabra en el libro de Job. El libro de Job 4, versículo 6. Y después vamos a leer enseguidita, después de que leamos Job 4, 6, vamos a leer enseguidita Proverbios 9, versículo 10. ¿Sí? Vamos a leer esos dos versículos como para poder dar un inicio. Job 4, versículo 6 y Proverbios 9, versículo 10. Mira lo que dice esta palabra en Job 4, 6. Dice, ¿no es? Hay una pregunta. ¿No es tu confianza? Y luego pregunta, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Hay dos cosas importantes en esta pregunta, lo que encierra esta pregunta, ¿no? El primer concepto y lo que le da título a esta célula es el temor a Dios. El temor a Dios. Yo creo que es un término que a veces usted, cuando le preste atención, va a encontrar de que muchos predicadores suelen hablar del temor a Dios. Y sé que quizás la primera lógica que nos pudiera venir es asociar la palabra temor con miedo. Sin embargo, a la luz de este primer concepto, uno empieza a entender de que el temor a Dios es una suerte de garantía en la vida espiritual de un hombre que ha decidido seguir a Dios. A ver, lo lindo de este concepto que a mí me enriquecía, porque creo que las primeras veces que escuché que temiendo a Dios, grandes hombres alcanzaron victorias, porque cuando empieza a hablar de Abraham, o más bien remontémonos un poco antes, cuando hablaba de Noé, habló que una de las virtudes de Noé era que era un varón temeroso. Era un hombre apartado del mal, temeroso, un varón justo, recto. Había en él una condición. Y usted va a encontrar esto, que esto es lo que a mí me hace ver, que todo hombre en la historia de la Biblia que ha sido exitoso ha tenido dentro de su vida esta condición, el temor a Dios. Y el temor a Dios, lejos de ser una expresión de miedo o de temor, el temor a Dios es la condición de un hombre que ha aprendido a conocer realmente quién es Dios. A ver, quiero ser un poco más claro, a lo mejor por ahí yo mismo lo hago confuso, pero yo quisiera ser muy claro. ¿Sabe lo que es ser temeroso de Dios? Una persona que es temerosa de Dios es una persona que ha logrado entender quién es Dios en su vida. Una persona que es temerosa de Dios es una persona que ha logrado salir de una especie de misticismo de Dios. A veces uno tiene como algo mitológico a Dios, como que uno dice, sí, Dios debe existir porque todo lo creado tiene que tener una fuente de un raciocinio, de una idea que le dé una razón de ser a todo lo existente. Pero el temor a Dios es el hombre que ha logrado comprobarse en su vida la existencia de Dios. Y a veces la existencia para la ciencia es una comprobación
la mayor parte de las veces con una prueba que permita realmente llevar a una certeza de que eso existe. ¿Me explico? En materia científica tiene que haber siempre una causa y que produzca un efecto, y el efecto es lo que permite entender o comprender la existencia de algo. Y ese efecto, que creo yo, que el hombre que logra temer a Dios, el efecto que logra saber dentro de su vida, o el efecto que realmente le hace reconocer que Dios está en su vida, es ese corazón que se transforma a una persona que no solamente quiere entender a Dios con su mente, sino que ha dispuesto a darle a Dios su vida, dedicarle a Dios su vida. El hombre que aprende a temer a Dios, y uno lo ve aquí a Job, es un hombre que confía en Dios y no ve un Dios de circunstancias. ¿Saben lo que es? Yo muchas veces he visto esto, y probablemente yo también he estado en esa condición. Sé que muchos citan y dicen que Dios no es un Dios de botiquín. Dios no es un Dios que solamente tiene que aparecer en el momento de la necesidad humana. Dios aparece en el momento de la necesidad humana, pero una cualidad de Dios es que no solamente aparecerá en el momento de la necesidad, sino que Dios es omnipresente. Eso implica que Dios ha de estar presente en todo momento, en todo tiempo y en toda ocasión. El hombre que es temeroso de Dios aprende a reconocer a Dios no solamente en medio de la adversidad. El hombre que es temeroso a Dios es la persona que aprende a reconocer a Dios en todo momento. Y aquel hombre que logra conocer a Dios en todo momento aprende a entender de que si Dios está allí es porque Dios también está allí con poder. Y allí entiende la omnipotencia de Dios, que es que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Nada imposible. A ver, entendimos la omnipresencia, la omnipotencia, y vamos a la tercera cualidad de Dios, que es la omnisciencia. Es la capacidad de Dios de poder entender el pensamiento de un hombre, la profundidad de sus sentimientos. Es Dios mismo quien, cuando un hombre se acerca a Dios no solamente para suplir una necesidad, sino realmente para dejarse transformar por Dios, empieza a veces a descubrir que la raíz de muchas de las cosas que no logra, que no alcanza, o muchas de las conductas que a veces no se puede corregir, está en algo muy profundo, muy guardado en el corazón, muy guardado a veces en el inconsciente del ser humano. Y que cuando Dios empieza a tratar con la omnisciencia, empieza a sacar a luz aquellas cosas que en lo oscuro son poderosas, pero que cuando salen a la luz pierden poder. Y estas tres cualidades hablan de un hombre que es temeroso de Dios. Porque acá Job decía, yo soy temeroso de Dios y en Él está mi confianza. El hombre que aprende a conocer que Dios está en todo tiempo, que Dios tiene poder para todo y que Dios conoce lo que sucede en su corazón, es el hombre que realmente aprende a seguir a Dios no por un resultado, no porque tenga la capacidad para contestarte o darte un milagro. Yo vengo de una raíz católica y nosotros en aquel tiempo, recuerdo yo, nosotros en el norte neuquino hay un pueblo cercano al norte de Chosmalal, que está a 90 kilómetros, que es Las Ovejas. En Las Ovejas se suele hacer año a año, en enero, una festividad que se llama San Sebastián. Entonces, muchas veces uno, cuando iba a esas fiestas, a veces por motivos de ir a comer asado o de embriagarse en aquella etapa, pero muchos iban para cumplirle como una manda al santo, así le llamaban en aquella zona, ¿no? Como un compromiso, como que si el santo a vos te contesta algo, vos tenés que ir y responderle con un sacrificio de alguna manera. Y muchos decían, y yo me acuerdo que mi abuelito me decía, nunca le pida algo a un santo, mijo, y después no le cumpla. Dice, pues si no el santo se enoja. Y me acuerdo que muchas veces uno iba y cumplía la manda porque se sentía como con una deuda con el santo. Pero no lo iba a hacer uno por agradecimiento. Uno muchas veces terminaba yendo
más por miedo a que el santo te castigue que porque realmente estuvieras agradecido con el milagro. Y saben, en aquel tiempo probablemente de paganismo, de lejanía de Dios, porque nada tenía que ver Dios con esas cosas. Pero cuando uno se acerca a Dios, a veces uno viene ya con ese modelo. Uno ya viene como con ese molde de decir, bueno, yo le voy a servir a Dios porque Dios me dio esto, porque Dios me alcanzó por esto, porque Dios respondió esto en mi vida y yo lo voy a seguir a Dios. ¿Y saben qué? Que Dios no espera que lo sigas por lo que Él te dio. Dios nunca te da algo como para negociar con vos diciéndote, te sano, pero me tenés que seguir. Te doy trabajo, pero me tenés que seguir. Te prospero, pero me tenés que seguir. Sano a tu mamá, pero me tenés que seguir. ¿Y saben qué? Nunca Dios negocia así con el hombre. Siempre que Dios hace un milagro con una persona, Dios lo hace por amor. ¿Cuántas personas usted no ha conocido que han pisado una iglesia por un milagro y después no volvieron a pisar la iglesia? Y no es que Dios le dijo, hay una cláusula de cancelación, si no pisas la iglesia de nuevo, el milagro se te va. No, son personas que se van y se llevan el milagro. Y nunca más probablemente se acuerdan de Dios. Y yo creo que esa ingratitud es la que no permite un temor a Dios. Porque el temor a Dios no es miedo. No es miedo a que Dios te termine quitando lo que te dio. El temor a Dios es alguien que se permitió conocer a Dios más allá del milagro o de lo que Dios te pudo haber dado. A veces creo que lo negativo de nosotros es que nos acercamos a Dios por lo que Dios nos puede dar y no nos permitimos realmente conocer que Dios va mucho más allá de lo que Él te pueda dar. A veces creo yo que cuando miraba esta palabra, cuando Jesús entró y dice que empezó a volcar la mesa de los cambistas y empezó a sacar a la gente que estaba dentro de la iglesia y dice, y habéis hecho una cueva de ladrones de la casa de papá. Habéis hecho un comercio de la iglesia. Y saben que a veces creo yo que nosotros nos acercamos con esa misma visión mercantilista con Dios. Como diciendo, Señor, yo me acerco a vos, pero me acerco porque yo estoy necesitando que me respondas esto y esto. Y a veces hasta incluso utilizamos ayunos como una suerte de una transacción con Dios, diciendo, Señor, y si ayuno 5 días seguidos, ¿me vas a contestar más rápido que si ayuno un día? Señor, si ayuno y me paso de hambre y no toco una botella de agua, ese ayuno va a tener más resultado que aquel ayuno que a lo mejor hice de un par de horas. Y saben que esa forma sacrificial que hay para seguir a Dios no termina teniendo un resultado. Yo a veces miraba esto, muchos años iba a la iglesia y fui de hecho a la iglesia porque era una costumbre. Era una costumbre. Yo iba a la iglesia porque no me imaginaba otra forma. Pero saben, yo en aquellos tiempos, les estoy hablando hace varios años atrás, tenía 14, 15 años y me acuerdo que los días domingo, cuando era la reunión allí en Chosmalal, siempre coincidía que Canal 7 de Neuquén solía poner los estrenos de Los Simpsons. Y yo era un fanático de Los Simpsons en aquella época, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me iba a la iglesia, pero pensando en el estreno de Los Simpsons. De hecho, muchas veces estaba dentro de la iglesia y viendo que se me hacía larga la reunión y yo decía, ay, pero me podría estar viendo, o podría haber llegado a esta hora, la hora de la palabra, así, la alabanza, y podría haberme visto el estreno, y estaba dentro de la iglesia, y cualquiera que me veía decía, vino el hermanito, como me decían, el hermanito Juan Pablo. Pero mi mente ni mi corazón estaba allí, el cuerpo sí estaba presente. Y creo que me faltó temor a Dios allí en aquella etapa. Me faltó entender de que yo tenía que ir a la iglesia porque me movía a conocer a alguien a quien yo amo. Me movía realmente a acercarme a Dios para conocer a alguien que, aparte de darme el milagro, puede transformar mi alma y llevarme a la eternidad en los cielos. El temor a Dios, si usted quiere darle una definición, es lo que le permite al hombre
conocer a Dios en su plenitud. El hombre sin el temor a Dios difícilmente termine de conocer a Dios, porque el ser temeroso de Dios es acercarte a Dios porque querés conocerlo, porque lo amas, porque no te quedaste con lo que te contaron de Dios. Permitiste buscarlo a Dios, que hiciste un ayuno no para que Dios ojalá te abra puerta de trabajo, hiciste ese ayuno para conocer que servís a un Padre que te ama y que te ha de abrir esa puerta de trabajo porque te ama y no porque ayunaste muchos días. Saben que Isaías dice que el verdadero ayuno es aquel que permite desatar ligaduras de impiedad, que el verdadero ayuno es que compartas tu pan con el hambriento, que declares apertura de cárceles, que visites a los huérfanos, a la viuda. ¿Saben qué? El verdadero ayuno que buscaba Dios tenía que ser un día agradable, no tenía que ser un momento de sacrificio. Yo digo, ¿cuántas veces hacemos lo de Dios? Porque es la responsabilidad de lo que tenemos que hacerlo. Cuando el principio primero que se nos enseña apenas prácticamente llegamos a la iglesia es que el primer mandamiento con el cual Dios espera que estemos dentro de la iglesia es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, para que luego puedas cumplir el otro tan indispensable y tan importante que es que ames a tu prójimo tanto o igual como te estás amando a vos mismo. Y esas cosas, digo yo, a veces uno las tiene mecanizadas. De hecho, uno a veces recuerda lo que dice Primera de Juan 4 y dice, ¿y qué es Dios? Y Dios es amor. Pero digo, ¿te has puesto a reflexionar que cuando hablamos de amor, hablamos de temor a Dios? Que cuando uno habla de temer a Dios, uno está hablando de conozco tanto a Dios que sé que no me va a dejar. Eso es lo que decía Job, porque Job expresa estas palabras en un momento difícil de su vida. Se le había muerto la familia, había perdido todo lo que tenía, estaba muy enfermo. Sin embargo, él decía, mi confianza está en el temor al Señor y mi esperanza está en que creo que llevo una vida que agrada a Dios. Porque el hombre que aprende a ser temeroso de Dios, aparte de conocer la plenitud de Dios, aprende a agradar a Dios. Y aquel que aprende a entender que el temor a Dios es el camino para aprender a agradar a Dios, es aquella persona que no necesitas andar a la siga para decirle, amigo, ten cuidado, no te metas en eso porque es una debilidad que te va a llevar por mal camino. Es una persona que siente en su corazón la necesidad de buscar de Dios, que siente la necesidad de decir, necesito ir a charlar un rato con papá. Necesito entender de que eso que estoy mirando en la televisión o aquello que estoy mirando en un celular no me está haciendo bien. A ver, y no es por una cuestión de que de repente alguno de nosotros se pare y te diga, ¿sabes qué? Mirar pornografía es un gravísimo pecado. No necesito eso. El que es temeroso de Dios dice, ¿me edifica? ¿En qué me ayuda a pasarme horas que me avergüenza? Que sé que no se lo contaría a medio mundo. ¿De qué me sirve realmente horas y perder horas importantes de mi vida buscando cosas que no me hacen un bien? Por eso es que a veces es esto, ¿no? Uno dice, yo desde que llegué a la iglesia dejé esto, dejé los vicios, dejé tal cosa, ¿y dónde está mi resultado? ¿Y saben qué? Job podría haberle dicho a Dios, yo he sido un hombre íntegro, cumplí todas mis promesas contigo. Pero Job, como tenía temor a Dios, sabía que es imposible que si un hombre siembra bien, coseche mal. Job entendía de que hay momentos en medio de la cosecha donde se levantan tormentas, pero ese no es el resultado, que el resultado tarde que temprano ha de llegar, porque como dice la palabra de Dios en Eclesiastés, tiempo y ocasión acontecen a todos, Pero muchas veces esa falta de temor a Dios es lo que creo yo nos lleva a abandonar lo de Dios antes de ver el resultado. Es lo que nos lleva a que muchas veces nos desalentemos en medio de la carrera. Es lo que en ocasiones lleva a que cuando Dios no nos contesta lo que estábamos esperando, nos apartemos de la iglesia porque al fin y al cabo no estoy viendo lo que yo esperaba. Un día me acuerdo que el Señor me dio una prédica y que después se la escuchaba a un predicador y decía, qué bárbaro, no estaba tan errado en mi concepto, ¿no? Donde la pregunta era,
si Dios llegaras a la iglesia pidiéndole algo, ¿no? Y le dijera, Señor, hoy llego a la iglesia por esto, y Dios te dijera, ¿sabes qué? No te voy a contestar eso, pero te doy la oportunidad de que sigas. Y probablemente Dios te diga, y sabes, y ninguna de las cosas que me pidas te las voy a responder, pero tienes la oportunidad de seguirme. De hecho, yo les diría, todas aquellas peticiones que tienes, suponte que Dios se parara delante tuyo y te dijera, ¿sabes qué? No te voy a contestar ninguna de aquí en más, ¿eh? Así que, pero sigue orando, ¿eh? Aunque no te voy a contestar ninguna. Y digo yo, ¿cuántos de nosotros se sentiría motivado a orar si supiera que Dios le dijo, no te contestaré ninguna petición? Y ahí es donde muchas veces empiezan a claudicar aquellos que realmente quieren seguir a Dios por amor. Las multitudes seguían a Jesús porque veían milagros, porque había multiplicación de panes, de peces, porque sabían de que podían sacar algo de Jesús. Pero cuando Jesús subió la vara y dijo, ninguno que no esté dispuesto a dejar padre y madre por causa del reino, ninguno que no esté dispuesto a tomar su cruz y a seguirme es digno del reino. ¿Cuántos quedaron? 12. Pero versículos antes decía que lo seguían miles. Y a veces es seguir a Dios porque espera un resultado. Yo quisiera que hoy, ojalá usted pudiera entender de que tiene que seguir a Dios porque quiere amar a Dios como Dios lo ama a usted. Y ahí está el temor a Dios. El temor a Dios es, empezarás a conocer un Dios tan maravilloso que cuando estás en ese tiempo dispuesto a conocerlo, buscándolo para conocerlo, Él ha de contestar las peticiones de tu corazón. Hay un salmo precioso que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ama a Dios, disfruta del llamado que Dios te ha hecho, de buscarlo ahora. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces, saben que entiendo esto, las peticiones del corazón, a veces son incluso esas cosas que uno desea y todavía ni siquiera las ha puesto en una idea o ni siquiera las ha verbalizado. Pero Dios, aún aquello que deseas, lo termina volviendo real, porque Dios te empieza a mostrar que Él te da las cosas no porque estés haciendo algo en particular, sino porque realmente Dios te ama. Entonces, si Dios a vos te da todo lo que necesitas porque te ama, lo justo, creo yo, es seguirlo a Dios no por lo que nos pueda dar, sino porque lo amamos. Y ese es el principio de una persona sabia. ¿Saben qué? La Biblia dice que el principio de la sabiduría, eso está allí en Proverbios 9, verso Dios, dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A veces creo yo que yo creía y llevé este pensamiento durante mucha etapa de mi vida, que sería un buen cristiano si lograba tener una gran erudición. De hecho, ¿saben la cantidad de veces que me preparaba yo versículos como para contrarrestar cada vez que me venía y me visitaba ahí en Chosmalal algún testigo de Jehová? Yo cuando veía a los testigos de Jehová le decía, mamá, déjame, ahí salgo yo, mamá, ahí salía con mi batallón de verdad a confrontar a los testigos de Jehová. Y nos armábamos un debate más o menos con los testigos de Jehová. Y yo decía, y yo después venía como con el pecho inflado y le decía, viste mamá, me sostuve firme en mi fe, firme en el Evangelio. Pero un día meditando y yo decía, ¿pero de qué me sirve? Usaba la palabra para confrontar y no una palabra para edificar. Nunca me esforcé por buscar un versículo como para ver si me ganaba uno de los testigos de Jehová. Lo que quería hacer era como debatir con ellos y no tenía sentido eso. No tenía sentido. Me hubiera encantado compartirle mi fe, pero mientras estuviera como en una posición de batalla, no podía nacer lo de Dios a través de mi vida. Porque Dios esperaba que yo, a ese testigo de Jehová, lo amara como Dios lo ama y le pudiera ser partícipe de mi fe como Dios le hablaría. Pero a veces digo yo, el no ser temeroso de Dios es actuar por impulso y no escuchar la voz de Dios antes de hacer algo.
Yo digo, muchas veces somos impulsivos. Y el temor a Dios es lo que nos lleva a decir, no, escucharé primero y actuaré luego. Porque ese es el principio de esta sabiduría. El temer a Dios es aprender a buscar primero una respuesta en Dios para luego actuar. Pero díganme, ¿cuántas veces nosotros actuamos y después le decimos, Señor, ya me metí en esta, así que me tenés que bendecir, sí, Señor. ¿Cuántas veces agarramos y nos compramos un auto y después decimos que el maestro, que el líder me le eche una orada ahora porque ya está el auto, ya lo tengo, fue bendición de Dios? Y digo yo, pero lo de Dios quizás, a ver, te lo pongo en un ejemplo muy simple, pero digo, ¿no tendría que haber sido quizás el camino preguntarle a Dios si era el tiempo como para hacer esa inversión? Si era el momento de Dios, y luego sí, actuar conforme a la respuesta de Dios. ¿Y saben por qué les pongo este ejemplo? Porque yo he sido así impulsivo, yo me mando nomás y después cuando ya estoy en medio del camino, hay veces donde Dios me empieza a hablar y me dice, para. Y a veces me logro parar antes de meterme. Y entiendo que antes de hacer eso, antes de cruzar el Mar Rojo, tengo que saber si Dios me va a abrir el mar de par en par. Porque si no voy a terminar como los egipcios, voy a terminar ahogado en medio de ese Mar Rojo. A veces eso es lo que pienso yo. Moisés sabía de que Dios lo iba a bendecir, pero cuando se presentó delante del Mar Rojo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Consultó a Dios. Y fue Dios quien le dio la orden y le dijo, levántate y da orden al mar y el mar ha de abrirse de par en par. No dijo Moisés, yo me mando si total Dios está conmigo. Moisés era un hombre temeroso de Dios y el ser temeroso de Dios le llevaba a buscar primero la opinión de Dios para reaccionar luego. Yo pienso esto, no quiero hacer algo muy extenso, pero a veces creo que hasta incluso nuestra propia fe el temor de Dios. Yo creo que uno tiene que comprender de que la fe Dios la ha colocado para que aprendamos a agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido fe para confiar o para creer en algo maravilloso que Dios ha de hacer a través de sus vidas? Díganme si la mayoría de las veces que usted ha utilizado su fe ha sido para confiar en un llamado de Dios o ha sido su fe como para confiar en un proyecto personal. Como diciendo, yo sé que Dios va a estar en esta, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a cuidar, yo sé que Dios me va a abrir estas puertas. La mayoría de las veces utilizamos la fe para agradarnos en nuestros planes. Pero mire lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Se lo leo. Hebreos 11, verso 6. Dice esta palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe como primer principio, ¿a quién debería agradar? A Dios. La fe Dios la ha colocado en un hombre para que un hombre crea que cuando Él está dentro de su vida, nada es imposible. Nada es imposible. Pero para que un hombre pueda tener potencial y éxito su fe, primero debería preguntarle a Dios, ¿en lo que voy a depositar mi fe es en lo que realmente tú quieres que yo lo haga? Ese es el hombre lleno del temor a Dios. Es aquel que dice, yo tengo fe, yo sé que tengo fe, pero yo quiero agradarte con lo que estoy creyendo. No me quiero agradar a mí mismo, quiero agradarte. Y esa es la fe que busca agradar a Dios. Y Dios, cuando un hombre empieza a buscarlo, aquel que se acerca a Dios, Dios te sabe galardonar porque dice Dios, me has puesto en primer lugar. Por eso voy a bendecir tus planes laborales. Por eso voy a bendecir y cuidar tu salud. Por eso voy a bendecir tu familia. Porque has aprendido a ponerme en primer lugar dentro de tus prioridades. Pero a veces digo, la fe nosotros la tomamos como un instrumento, como parece que, como algo como para decir, no, yo creo en Dios, así que Dios venite y hacete parte de mi plan.
Cuando la verdad, la fe es muy efectiva cuando una persona logra primero conocer los planes de Dios y luego hacer ese depósito de fe. Ese es realmente el camino del hombre que teme a Dios. Es aquel que se preocupa primero por conocer que si estás haciendo lo que estás haciendo es porque Dios te mandó. Entonces, cuando estás haciendo aquello que Dios te mandó, vas a ser como Job. El temor a Dios será tu confianza. El que has puesto en primer lugar a Dios ha de ser tu bendición. Y saben que a veces yo miraba esto y yo decía, mira, y uno piensa esto, ¿no? He escuchado muchas veces personas que de corazón lo dicen porque probablemente observan las dificultades y dicen que nadie es perfecto. Que nadie es perfecto, que ser santo es muy difícil de santificarse. Y saben que no es difícil, es un camino no exento de dificultades. A ver, pero no imposible. Y cuando uno aprende a tomar, como dice Efesios, el escudo de la fe, uno aprende a apagar los argumentos de duda, los argumentos de temores, y uno a cambiar su declaración. Probablemente uno diga, nadie es perfecto, y probablemente estás estableciendo una sentencia que para vos la perfección es imposible. Pero cuando uno dice, yo he sido un ser imperfecto hasta que llegué a Cristo, porque a partir de ahí Dios empezó a corregirme, porque perfecto no es conforme a los ideales de un hombre, perfecto es el hombre que aprende a vivir la vida según el plan de Dios con él. A ver, te lo pongo más sencillo. Vos te comprás una pava para hacer un asado. Y no, papá, pues no te va a salir. No te va a salir. Te compras una pava para calentar agua. Entonces, para calentar agua es perfecta. Es perfecta. Pero si querés hacer un asado y no te va a salir, no sirve para eso. Comprate una asadera, comprate una parrilla, comprate otra cosa que será perfecto para ese plan, para ese proyecto. A veces nosotros nos sentimos imperfectos porque no aprendemos a conocer para qué nos llamó Dios. Si vos decís, tu oreja es perfecta, sí, para oír, pero si vos querés levantar peso con tu oreja, te la vas a arrancar, la verdad, porque no sirve para eso, no está diseñada para eso. A veces, saben, nosotros nos chocamos con el argumento de nadie es perfecto porque no aprendemos a leer primero el manual del Creador, de saber para qué estamos y somos llamados. Yo muchas veces me miraba esto y yo me he sentido dentro de la iglesia como inútil en un montón de cosas. Pero Dios me hizo ver un día a través de su palabra que en un cuerpo hay muchos miembros. Entonces yo lo que tenía que aprender a descubrir era cuál era la parte del cuerpo en donde Dios esperaba que yo estuviera. Que cuando realmente yo pudiera aprender cuál era el lugar que Dios me había llamado y aprendiera con temor a aprender a cumplir las funciones para las cuales Dios me había llamado, iba a empezar mi perfección, porque iba a empezar a hacer aquello para lo cual papá me había llamado. Y miren, y con esto cierro, 2 Corintios 7, versículo 1. Dice esta palabra, mire, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, este es el hombre que ya empezó a entender el plan de Dios. Este es el hombre que sabe que cuando un día un predicador lo vio desde arriba del altar y le dijo, Dios te llamó para cosas grandes, Dios te llamó para que seas un gran enseñador de la palabra, o alguno que hizo ya su sanidad en un encuentro, en un reencuentro, y que sabe que Dios le marcó un sueño en su corazón, ahí empiezan las promesas, ahí empieza, por decirlo de alguna manera, a descubrirse para qué te llamó el Señor. Y cuando empezás a entender de que hay un horizonte, cuando empezás a tener una bandera, cuando empezás a entender, a tener una visión, es allí donde dice Dios, cuando tenemos tales promesas, cuando sabemos muy bien de que Dios más de lo que estamos teniendo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el... y podía ver y decía,
¿Qué es lo que realmente a mí me ayuda a ser fuerte delante del pecado? Aprender a conocer que Dios está conmigo en todo momento. Aprender a conocer de que nunca soy tentado más allá de lo que puedo resistir. De que puedo tener 1.000.000 de oportunidades para bajar los brazos, pero mientras yo esté confiado en mi Señor, conociendo de que a mí Dios me llamó para algo y hasta que yo no cumpla aquello para lo cual fui llamado, Dios no dejará de estar conmigo. Cuando yo tengo esa certeza de que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, yo estoy tranquilo. El temor a Dios es lo que me hace entender que mi hora no llegó y que cualquiera sea mi condición, y como dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me han de infundir aliento. Entonces, a veces digo yo, esto es lo que yo meditaba y por eso les compartía el otro día esta palabra. Porque yo decía, ¿saben qué? Yo sé que he andado muchas veces en valles de sombra de muerte. Esta enfermedad es un valle de sombra de muerte. Pero espera a Dios de que en lugar de experimentar miedo hacia la enfermedad, sea temeroso, sea cuidadoso de todas aquellas formas para evitar contagiarme. Y que si aún la enfermedad tocara mi puerta, no es una enfermedad quien dictamina el final de mis días. Mi vida está en manos de Dios. Y por eso, ahí está mi tranquilidad, ahí está mi confianza. Que si yo soy prudente, que si yo sé que mi vida está en sus manos, que en sus manos está la vida de mi familia, no me levanto todos los días a pedirle a Dios, por favor, protege mi familia, bendecila, que no le toque este virus. Me levanto todos los días a darle gracias a Dios de que está conmigo. Me levanto todos los días a darle gracias porque Él me da un día más de vida. Me levanto todos los días a aprender un poquito más y no me es un peso a mí leer la Biblia. De hecho, cuando me preparaba el mensaje, recordaba este versículo que fue una autoministración mía. Y yo decía, qué bárbaro, no había leído aún el mensaje y cuando leía el mensaje recordaba que ya Él me había hablado de esto. Amigos, realmente el camino del temor a Dios es el camino del hombre que aprende a conocer que sirve a un Dios que lo ama y que lo único que espera a Dios es que lo sigamos por la misma razón, por amor. Que cambiemos y que confiemos de que podemos cambiar porque sabemos que Él está con nosotros y en Él tenemos que depositar nuestra fe. ¿Es imposible cambiar? No. A veces tenemos que aprender a invertir nuestra fe en el Dios que realmente nos ha de bendecir. Así que amigos, que Jesús les bendiga grandemente. Espero que sinceramente les haya sido de bendición este consejo. Que el título de esta célula es el temor a Dios. Si alguno quizás probablemente ya conocía un concepto, le felicito. Ojalá este concepto del temor a Dios le siga alimentando y le siga nutriendo. Así que amigos queridos, no tengo mucho más que decir. Antes de darle cierre a esta célula, mi amigo Leandro nos va a compartir una promesa de prosperidad, amigo querido. Bueno, muchas gracias. Elegí una palabra que está en 1 Timoteo 4, 12. Y dice de esta manera. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y después el verso 15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yo elegí esta palabra porque en este camino descubrí que, como decía usted, hay que pedirle a Dios cosas específicas, sino que tenemos que buscar crecer en una relación con Él y que lo que vayamos necesitando, lo que vayamos anhelando en nuestro corazón va a ir llegando en el momento que nosotros estemos capacitados o preparados para recibirlo. Por eso
Dice, y otra cosa que quiero resaltar de esa palabra es que dice, ninguno tenga poco en tu juventud, a tu juventud. Y yo lo digo no en la juventud de edad, sino en el camino. Por ahí no es un líder o ya no es un maestro, pero puede dar testimonio de que Dios hace grandes cosas en cada uno de nosotros y que lo que ha hecho, el hecho de que estemos en una célula, que estemos compartiendo un mensaje de célula, ya es un milagro en la vida de cada uno de nosotros y es de dar testimonio. Muy bueno, amigo. Muy bueno, Leandro, querido. Realmente es muy bueno conocer esto, que quien nos bendice siempre ha de ser nuestro Señor, que quien nos prospera, quien nos da vida, nos da salud, es siempre nuestro Señor. Siempre animándose, como lo animaba Pablo a Timoteo. Anímate a más, que siempre Dios tiene más cosas y mejores todavía. Así que muy bueno, amigo, muy bueno. Y más allá de que, como digo, no es un lugar lo que le da a un hombre la calidad de un hijo de Dios. Podés ser un líder, podés ser un maestro, podés ser pastor, pero la calidad como hijo de Dios se la da uno mismo en su corazón, en su conducta y en esto que hablábamos, en el temor a Dios. Así que nunca te sientas ni más ni menos que nadie, Leandro. Siéntete honrado de que Cristo te llamó para grandes cosas y que si descubres para qué te llamó, vas a ser imparable, como dice el pastor Samuel. Muchas veces dice, ¿cómo somos imparables? Dice el pastor Samuelito González. Así que chicos, que mi Jesús les bendiga grandemente y quisiera terminar con una oración, ¿sí? Finalizar esta célula con una oración y agradecerles a todos por su tiempo y por este momento que han dispuesto. Así que allí lo veo a Raúl, a Gonzalo, a Mario, a Facundo. Los saludo, chicos. Gracias, Leandro, Jaime, Marcelito, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a orar. ¿Me acompañan a orar? Sí. Vamos a orar y a darle gracias a mi Señor por este momento que hemos podido tener para compartir. Sí. Buen Dios precioso, amado Dios, gracias por este momento, gracias por este tiempo, que este concepto que hoy hemos podido compartir sea un concepto que llegue a nuestro corazón, que sea un concepto que nos permita realmente dar un cambio en nuestra manera de buscarte. El hombre que es temeroso de Dios es ni más ni menos esa persona que ha aprendido a entender quién es Dios para su vida. ¿Quién es Dios en sus planes? ¿Quién es Dios en su ser? ¿Quién es Dios en todo momento y en todo tiempo dentro de su vida? No reduce a Dios a la consecuencia de un milagro. No reduce a Dios a algo pequeñito, a un tiempo, a un momento. Dios es el 100% de cada uno de sus días. Gracias, buen Dios precioso, que tú bendigas cada hogar, que cada uno de aquellos que ha decidido seguirte porque está en ese ánimo, en ese buen deseo, en ese plan, en ese proyecto, en ese propósito de buscarte, tú puedas bendecir su vida en esta hora. Gracias, buen Dios maravilloso, bendecimos este momento y que tú nos permitas seguir adelante buscando cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén, mi Jesús. Y amén. Amigos queridos, que mi Jesús les bendiga grandemente. Me ha sido un placer compartir con ustedes en el Face. Chicos,